Ahí está. Hola, Violén, llegamos al último del año. Último vivo del año, sí. Tercer año, uno, dos, sí, tercer año. Tercer año. Increíble, increíble. Lo que Ujú. empezó siendo una aventura para acompañar, ¿no?, a aquellos que no tenían experiencia trabajando por internet, ¿no? Cuando nos vimos obligados debido al aislamiento del COVID. eh, Hoy terminamos este año increíblemente, no sé cuántos de estos vivos tenemos, no sé, Nunca contamos cuántos hicimos. No, no, no sé, 300, bueno, ¿habrá? 400, en no, algún momento me tomé el trabajo de contar. es bueno también, ¿no? Que no nos dediquemos al número, sino al contenido, ¿no? Sí, Y bueno, y se va haciendo, el número se va haciendo conforme vamos encontrando temas, ambas, ¿no? Temas que nos parecen y interesantes. la gente que siempre nos sugiere, y les recuerdo que pueden sugerir porque creo que el año que viene seguimos, no sé, vamos a ver con qué nos encuentra la vida. Eh, para los que recién se unen, estamos haciendo el último vivo del año, pero recuerden que si no los vieron, pueden verlos en el canal de YouTube Violaine Fuapúpulo, o los pueden escuchar en Spotify. Se van a la playa, donde sea que se vayan a vacacionar, se bajan los podcasts y escuchan este mismo formato, pero en Spotify. Se llama Charlas en Rayuela. Y les agradecemos, porque hay un montón de gente, espera, hay un montón de gente que escucha por Spotify que le es Sí. muy cansador el tema visual, que está muy Mm. bien. Entonces me contaron, ¿no?, que a veces están haciendo cosas en su casa y escuchan, lo cual está buenísimo. Cocinan escuchando las charlas en Rayuela. Sí, tal cual. Bueno, hoy para terminar, Sí. Hoy, eh, hoy ¿de qué vamos a charlar, no? Hoy. ¿de qué vamos a charlar? ¿O no sé, alguna mención, algún algo? Sí, 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 porque habíamos dicho, ahí está, nos estamos guiñando el ojo. Queremos agradecerles a esos grupos de preciosos colegas que se reúnen alrededor de Rayuelas en distintos lugares del país a estudiar Lacan. La verdad es que se los agradezco tanto porque usan Rayuelas como una hoja de ruta para, bueno, para por lo menos tener un principio, alguna brújula posible inicial. Después cada uno que vaya encontrando lo que prefiere investigar. Quisiera De, aclarar que Rayuelas Lacanianas es un libro que escribió Violén en 2012, que hace un recorrido por los primeros 10 seminarios de Lacan, más la clase única del nombre del padre, los nombres del padre, sí. que lo pueden comprar por Amazon o también pueden mandar un mensaje directo al Instagram para coordinar si están en Argentina, y si están en cualquier lugar del mundo pueden comprarlo por Amazon, edición impresa o Kindle. Violén también escribió otro libro que se llama Jugar Rayuela, hacer la clínica, que era una impronta más sobre la técnica psicoanalítica. Rayelas lacanianas, lo cuento esto porque lo preguntan mucho, ¿no? Es más bien teórico, pero de una lectura mucho más llevadera de los primeros 10 seminarios de Lacan, y el otro, Jugar Rayuela, es más bien técnico. Así que pueden comprarlos desde cualquier lugar del mundo. Sí, de hecho, bueno, un poco lo que me animó a escribir Rayuelas Lacanianas y que, bueno, y que tiene que ver con esto de esa brújula es que yo me preguntaba por qué pasaba de un seminario a otro, por qué tomaba tal tema y no cualquier otro, ¿no? Es decir, qué lógica interna va llevando de un seminario a otro, qué temas principales va tocando en cada seminario. Entonces, se va haciendo una lógica, por lo menos de esos 10 primeros, que a mi juicio son los que signan también sus últimas elaboraciones, porque mientras estoy hablando de eso, les estoy hablando de las últimas elaboraciones, de los seminarios, digamos, post muerte de la hija de Lacan, de Caroline, y que hay, por supuesto, todo un movimiento interno en la obra que se nota y que, bueno, empieza el nudo Borromeo, ¿no? Un poquito más adelante. Así que, bueno, eso, agradecerles a todos aquellos que nos están pidiendo el libro y que
bueno, nos eligen para que los acompañemos. Hoy en el último vivo del Hoy. año, estábamos pensando hablar de ciertos deslizamientos. El objetivo que han tenido estos vivos, inicialmente, como les decíamos, tenía que ver con acompañarlos, ayudarlos a aquellos que no tenían experiencia en trabajar a través del teléfono o de la computadora, pero sobre todo, con posterioridad, empezamos a trabajar cada uno de los temas teóricos, conceptos técnicos, pero sobre todo despertarlos, este año especialmente, ¿no, Ale? Nos dedicamos como a despertarlos respecto de el discurso del amo. Muchas cosas que circulan, y circulan como deslizamientos literales. Porque el discurso del amo apunta a un sujeto que se desubjetiva, es decir, que no pone de sí, sino que recibe cual objeto un discurso ya prearmado. Y esa es la forma que tiene el lazo social, según el discurso del amo. Entonces, este año especialmente nos dedicamos a pensar qué cuestiones venían ya dadas como cerradas, ¿no? Y una de esas cuestiones que hasta ahora no habíamos nombrado, y viene bien nombrarla hoy, es que hay alguna confusión entre el pensamiento crítico y criticar, ¿no? He escuchado gente que yo respeto mucho decir que el pensamiento crítico no corresponde, siempre pone palos en la rueda, que el pensamiento, todo un tema acerca del pensamiento crítico que realmente, y por ser gente que yo respeto, me llama mucho la atención y me parece que vale la pena que nos detengamos en esto. Porque el pensamiento crítico no critica, no se trata de eso. Eso es un deslizamiento metonímico literal, digo, ¿no? Sin apoyatura simbólica. Es decir, el pensamiento crítico es aquel que evalúa la consistencia de toda la red de pensamientos que se está estableciendo. Y que también evalúa que de toda esa coherencia interna, consistencia entre sí de los conceptos, tiene apoyatura en la resolución concreta de los problemas de la práctica. Entonces, nuestro trabajo a lo largo de todos estos vivos, y especialmente de este año, ha sido el del pensamiento crítico, pero no crítico por criticar. Fíjense que no se trata de eso, sino que al escuchar determinadas cosas, comenzamos a pensar a qué se refiere esta persona al Claro, se decir. trata de una actitud no pasiva, ¿sí? De una actitud activa frente a lo que escuchamos, porque si no repetimos como loros. Exactamente. No se trata de criticar a la persona, porque esta es la confusión, ¿no? Cuando aparece este deslizamiento, dicen, no, no, criticar es poner palos en la rueda, a la gente que hace. No, 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 no. Estamos trabajando como profesionales respecto de un contenido. Y si no discutimos, y si no charlamos, y si no revisamos los contenidos, y para eso está una elaboración teórica, ¿sí? Fíjense, Freud mismo, ¿no? Cuando iba trabajando en 1926, reformuló conceptos que él había establecido 15 años antes. Y en 1920 lo vuelve, digamos, también otros, digamos, tenemos una forma de pensar antes de 1900, un agregado a partir de 1900 a 1920, y a partir de 1920, 1926, inhibición, síntoma y angustia. Hay muchísimas cosas donde él mismo, esto es parte de la respetabilidad de nuestra práctica. Ejercer un pensamiento crítico que también tenga que ver con que eso que leemos, qué coherencia interna tiene y para qué nos sirve en la práctica. Por eso, bueno, este era uno de los ejemplos, ¿no? El otro ejemplo, que también me parece que tiene que ver con la literalidad, ¿no? Que eso es culpa, me parece, en general nuestra, ¿no? De cómo transmitimos muchos psicoanalistas, ¿no? La teoría, es que dentro de los comentarios del canal de YouTube, nos pasó que hay un comentario que dice, pero todos los psicoanalistas siempre machistas, misóginos, siempre hablando del falo. Y yo me quedé pensando, porque dije, a ver, digamos, entonces elaborar
la consistencia interna de ese pensamiento, que es por supuesto muy respetable, porque esta persona no tiene por qué, claramente no es psicoanalista, pero no tiene por qué entender o saber de qué se trata. Entonces, lo que yo respondí, porque me parecía que importaba, ¿no? No se trata de decir, ay, bueno, no importa. No. Fue decir, el falo del cual hablamos en psicoanálisis no es el órgano sexual masculino, no se refiere al varón. El falo, muy por el contrario, es con la madre. Y esto, que es un concepto que para los psicoanalistas es muy obvio, claramente para todos aquellos que nos escuchan, hay como una confusión, ¿sí? Donde parece que por hablar del falo estuviéramos hablando de los varones, y es justamente con la madre, muy por el contrario. Del mismo modo pasa con el significante fálico, ¿no? Que muchas veces también he escuchado, ¿no? Que para los varones es mucho más fácil llegar a ser varón que para las mujeres. ¿Por qué? Porque los varones tienen el significante fálico, mientras que las mujeres tienen un vacío significante en el sentido de que no hay significante de la vagina, ¿no? Y es muy interesante esto porque uno a primera, digamos, de primera vista, ¿no? Dice, claro, tiene razón. Pero a poco de que empieza a abrir ese pensamiento, y como les digo, ¿no? A pensar en términos lógicos, ¿no? Uno dice, pero el significante fálico es el significante producido por la metáfora paterna cuando interviene sobre el deseo de la madre, ¿sí? Entonces, allí donde en el Edipo el significante fálico es ese producido, afecta tanto a los varones como a las mujeres. Las mujeres no están menos articuladas al significante fálico que los varones. Lo que pasa es que es una lectura corta del sepultamiento del complejo de Edipo, que Freud dice, bueno, las mujeres ya arrancan castradas, teniendo que lidiar con eso. Pero bueno, hay como mucho más, ¿no? Si no es una lectura corta. Claro, además, estar castrada respecto de esa teoría universal, ¿no? No significa de ninguna manera que todas las mujeres pudieran no atravesar el complejo de Edipo. Digo, porque pensar que hay un vacío de significante es decir, bueno, no atravesaron el complejo de Edipo. Digo, ¿comprenden ustedes la complejidad de esto que estamos hablando? Que como el deslizamiento, cuando uno habla rápido, y ustedes saben, el otro día yo les agradezco y me hizo mucha gracia, estaba en el curso que estamos dando sobre diagnóstico diferencial, y yo no sé qué dije, y dije, bueno, hoy vamos a ir rápido. Y me dicen, ¿vos pensás que la semana pasada fuimos lento? Porque es cierto que ustedes saben que a mí me gusta el ritmo, me gusta, digamos, que los vivos sean cortos, concisos, ¿no? La gente tiene mucho trabajo, muchas cosas que hacer, tiene que ser cortito y servir, ¿no? Entonces, me parece que esta cuestión, no, digamos, hablar rápidamente no implica que necesariamente tengamos que perder la complejidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando decimos esto del significante fálico, ¿no? Y pensamos que para los varones es tanto más fácil ser varón, ¿no? Con todas las complejidades que eso implica, digamos, ser varón, ¿no? Y la histeria masculina, por ejemplo, la cantidad de sujetos, de varones gays, que tienen mucha angustia porque sienten que no son varones. Dice, ¿cómo no sos varón? ¿Cómo no vas a ser varón por la elección sexual, ¿no? De o una mujer o un varón en este caso? Digo, ¿qué tiene que ver? ¿No? Pero bueno, todas estas son cuestiones del orden, casi diría de lo confusional, ¿eh? Que hay que tener mucho cuidado, porque les voy a dar un ejemplo. Un joven llegó a la consulta, ¿no? Y este joven estaba, yo solo voy a decir, digamos, el modo en que se presenta, no voy a hablar demasiado del caso, sino el modo en que él se presenta a los 18 años, o sea, donde uno podría pensar, bueno, ya está, ya, vamos.
Este chico estaba profundamente tomado todavía por el fantasma materno, sin poder aún desarrollar su propia pregunta acerca de qué era ser varón para él. ¿Sí? En ese sentido, tenía todas las características de la histeria, ¿no? Entonces, por ejemplo, él sentía que valía, que tenía una importancia, por ejemplo, para su madre, cuando era el custodio de los secretos de la madre. Nada significativo, pero bueno, había como una intimidad allí donde la madre en algún momento le cuenta cosas, a diferencia de su hermano. Bueno, y allí él consideraba, allí sí se sentía seguro, tenía estabilizadas todas las, uno diría, como ciertas áreas de su vida, pero cuando pierde eso y la madre se pone en pareja, a partir de allí entra un punto de desarmado de él, ¿no? Que es muy interesante porque él simulaba en ciertos momentos hacerse como, ¿cómo les diría? ¿Vieron? Como el modelo del macho, ¿sí? ¿Vieron? Hay como un modelo de macho así, digamos, más bruto, más menos sensible, ¿no? Hay como una caricatura del varón, ¿sí? Que por momentos él actuaba. Y entonces, ustedes saben que si van a buscar en psiquiatría, ¿no? Acerca de la histeria, les cuentan que inicialmente se pensaba mucho en la histeria como simulación, ¿no? Porque la histérica se identificaba rápidamente, ¿no? Bueno, es la base de la idea del tercer tipo de identificación, la del contagio, ¿no? De las jóvenes en el internado, de la cual habla Freud, ¿no? Entonces, este chico pasaba por distintos, en ciertos ambientes se comportaba de un modo distinto que otros. Lo que estaba en juego claramente allí es que él todavía no se había preguntado qué era ser varón, debido a la ausencia de un padre, bueno, a que las figuras masculinas estaban realmente muy desdibujadas, la madre, una buena madre, no queriendo tomar el lugar, ¿no? Pero sí es cierto que este chico estaba como un poco desprovisto de sus sostenes simbólicos, absolutamente neurótico, por supuesto, ¿sí? Pero la histeria masculina es un punto de detención en el movimiento de constitución de ese ser varón que va a ser particular, porque ese significante fálico permite tanto al varón como a la mujer, ¿sí? Esté en el cuerpo que esté, pertenezca al género que pertenezca, pero digamos, tanto a lo femenino, a la posición femenina, masculina, digamos, les permite ordenarse a hacer un corte con el goce materno y salir hacia la exogamia. Eso es el significante fálico. Entonces, la histeria es un punto de detenimiento, de fijación en cierto movimiento de constitución de ese lugar, al cual tal vez llegue, tal vez no. Pero si uno no entiende ese proceso como un conjunto de operaciones psíquicas que es necesario que la estructura lleve a cabo, ¿no? Piensa que para los varones les es muy fácil ser varón. Dice, a los varones también les cuesta, también tienen miedo de, digamos, cuando por ejemplo en estos movimientos femeninos actuales de defensa de los derechos, y está muy bien, ¿sí? Pero a veces hay jóvenes que se agarran y se presentan solamente desde ahí. Entonces, a algunos varones les cuesta conectar como personas independientemente del género sexual al que pertenezcan. Les cuesta conectar con esas mujeres y les da miedo, porque el lenguaje de los derechos es muy importante, pero es solo un nivel de conversación. Entonces, en esta cuestión de la histeria masculina, vale la pena no pasarlo como tan rápido.
como les digo, esta idea de que el significante fálico está, entonces es fácil, ¿no? Como les digo, que el falo es el varón, digamos, son errores, ¿sí? Son errores de concepto, y a ver, quien lo dijo no tiene por qué saberlo, pero que es importante que tengamos nosotros rápido la respuesta, ¿sí? Por eso el pensamiento crítico vale la pena, que ustedes no escuchen y acepten automáticamente todo lo que se dice, ¿sí? Porque hay muchos años de elaboraciones que bien valen la pena, ¿sí? Y que, bueno, somos herederos de esas elaboraciones, de muchos psicoanalistas que han trabajado mucho, somos herederos de nuestras lecturas, ¿sí? Somos herederos de nuestra escucha, y eso hay que respetarlo y hacerlo respetar también, ¿sí? Pero nuestra profesión es muy compleja, y si nos dejamos llevar en esto, me parece que el peligro es que el psicoanálisis como práctica de lo singular, pero con una teoría atrás sumamente eh, apropiada, que tiene mucha singularidad esa teoría, ¿sí? Si dejamos que los discursos la banalicen, ¿sí? Ahí nos perdemos nosotros y pierde la jerarquía que tiene, el respeto que tiene. Así que bueno, hoy, siendo el último vivo de este año 2022, un poco queríamos contarles esto, ¿no? Detenernos a pensar y disfrutar también el proceso de pensar, ¿por qué no? ¿No? Nosotras disfrutamos cuando estamos charlando con alguien, disfrutamos mucho charlar y pensar y cómo se hace, y si entro por acá y si entro por allá, y digamos, cuestionarnos, ¿no? En el mejor de los sentidos, porque nos ayudamos entre todos. Así que bueno. Sí, porque a esto que decimos siempre, más con la soledad que puede llegar a invadir esta profesión. Si no tenemos este espacio de intercambio y de pensarnos, nos hacemos mal, digamos. Tenemos que tenerlo, esto tiene que estar. Así que bienvenidos todos a sumarse. Eso. Hay algo que tal vez les puedo agregar, que es algo fantástico que tuve la oportunidad este año. Este año, el bibliotecario de la Asociación Psicoanalítica Argentina, Diego Bacarat, me dio la oportunidad de, bueno, acercarme a la biblioteca, empezamos una conversación, y entonces empecé a pedir libros y a leer, y me empecé a maravillar de los intercambios que muchos psicoanalistas, les estoy hablando de los años 50 y pico, 60, algunos escritos, por ejemplo, de Ancieux, donde intercambiamos, a ver, habla de Bioy Casares, toma ejemplos de Bioy Casares, es un escritor, para quienes no son argentinos, es un escritor muy famoso de aquí, de Argentina. Foucault, cuando escribe Las palabras y las cosas, en el prefacio lo nombra Borges, también otro escritor prestigiosísimo argentino. Es decir, cómo en esa época que no había internet, tantas cosas estaban conectadas, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo hacían para estar? ¿No? Y hablaban unos de las teorías de los otros y debatían. La riqueza, por ejemplo, de ese libro de Didier Ancieux, El Yo Piel, del cual les hablé un poquitito, en realidad, hace unas semanas atrás, es impresionante. Es impresionante. Entonces, como les digo, hay mucho por leer y hay una tendencia en este capitalismo extremo, ¿no? A banalizar los conceptos y a decirlos como muy rápido, sin complejidad. Así que bueno, lo mejor que les podemos recomendar es lean autores buenos, lean, hay mucho y está buenísimo, ¿sí? Y lean lo que no entienden, esfuércense por leer lo que no entienden, ¿sí? No lean solo lo que entienden,
porque si no siempre van a estar en el mismo lugar. Y Exacto. entonces aprovechen las vacaciones. Y no solo de psicoanálisis, ¿no? Lean autores prestigiosos y no prestigiosos, conocidos o desconocidos, pero que con grandes pensamientos. Aprovechen a nutrirse, porque la lectura tiene mucho que ver con la riqueza conceptual que ustedes tengan en la clínica. Lean y miren los vivos de Rayolas Lacanianas. Bueno, Sí, muchas gracias a todos, muchas gracias a esta comunidad rayuelística en la que estamos. Recomiéndennos, suscríbanse al canal, síganos en Spotify y nos veremos el año que viene en este formato. Igual no nos vamos de las redes, vamos a estar, seguiremos discutiendo. Cuídense, descansen y bueno, nos vemos. Hasta Chao, la chao.